So Hyun se acomodó el cuello de la blusa beige y se miró en el espejo de la habitación del hotel. 42 años, la edad en que las arrugas alrededor de los ojos ya no se pueden ocultar con base y el cabello canoso debe teñirse cada 3 semanas. Pasó la mano por su coleta suelta e intentó sonreír a su reflejo. La sonrisa quedó forzada, falsa, igual a la que le mostraba a su esposo durante los últimos años. ¿Estás lista? Se escuchó la voz de Min-hun desde la habitación contigua. So Hyun suspiró. Incluso aquí, en el hotel, habían reservado una habitación con 2 dormitorios. La costumbre adquirida tras 3 años durmiendo separados se había vuelto tan natural que ninguno de los dos siquiera mencionó tomar la habitación doble normal. En un minuto, respondió, sacando el lápiz labial del neceser. El reencuentro de exalumnos. 25 años desde la graduación. So Hyun no quería ir, pero Min-hun insistió. Él necesitaba aparecer en público con su esposa, la pareja perfecta, un abogado ejemplar con su hermosa mujer. Se postulaba para el consejo local de su distrito en Seúl, y cada aparición pública era parte de su campaña electoral. Salió a la sala donde Min-hun ya la esperaba, revisando algo en su teléfono. Levantó la mirada, la evaluó con la mirada y asintió. ¿Te ves bien? Pero, tal vez, añade un poco de joyería. Unos pendientes, por ejemplo. So Hyun obedientemente regresó al dormitorio y se puso unos pendientes de perlas, regalo de su suegra por el 10º aniversario de bodas. Perlas frías, perfectas, igual de impecables y sin alma que su matrimonio. Bajaron al vestíbulo en silencio. En el ascensor, Min-hun revisaba su correo electrónico y So Hyun miraba los números iluminados de los pisos. Hace 15 años todavía hablaban entre ellos. Hace 10 años aún reían juntos. Hace 5, se habían convertido definitivamente en compañeros de apartamento, unidos por un sello en el pasaporte y una cuenta bancaria compartida. El taxi los llevó a la escuela en 20 minutos. So Hyun recordaba aquel edificio, un edificio de ladrillo de 3 pisos con grandes ventanas y viejos robles en el patio. Ahora parecía más pequeño que en su memoria, y los robles más altos y extendidos. ¿Recuerdas cómo nos conocimos aquí? Preguntó de repente Min-hun mientras caminaban hacia la entrada. So Hyun asintió. Reencuentro de exalumnos hace 10 años. Ella vino sola, él también. Empezaron a hablar, intercambiaron números. Se casaron 6 meses después. Rápido, sin demasiadas emociones, más por un acuerdo mutuo entre 2 personas solitarias cansadas de la soledad. El salón de banquetes estaba en la planta baja, donde antes había sido el comedor. Los organizadores se esforzaron, mesas redondas con manteles blancos, flores frescas en jarrones, iluminación suave. Ya se había reunido unas 30 personas, las voces se mezclaban en un murmullo agradable. So Hyun reconoció algunos rostros, Mi-son, quien se sentaba con ella en el mismo pupitre, Tae-yan, capitán del equipo de fútbol de la escuela Ji-woo, estudiante sobresaliente y delegada de clase. So Hyun. Mi-son fue la primera en verla y levantó la mano. Dios, ¿cuánto tiempo? No has cambiado nada. Era mentira, pero agradable. So Hyun sonrió y se dirigió a la mesa donde estaban sus excompañeras. Min-hun se acercó al grupo de hombres en la barra, donde rápidamente encontró con quien hablar de política y carrera. La siguiente hora pasó entre conversaciones sobre hijos. Todos tenían, excepto ella, trabajo. So Hyun enseñaba literatura en una escuela privada y planes a futuro. So-hyun sostenía una copa de vino blanco, daba pequeños sorbos y trataba de parecer interesada. En realidad, estaba aburrida. Aquellas personas eran parte de un pasado que parecía tan lejano y ajeno. Escuchaba la historia de Ji-woo sobre cómo su hijo mayor ingresó a la Universidad de Medicina cuando se abrieron las puertas del salón y entró un hombre. So Hyun giró instintivamente al oír la puerta abrirse. Y el mundo se detuvo.
La copa se le resbaló de los dedos, cayó al suelo y se rompió, salpicando vino sobre el mantel y sus zapatos. Los cristales se dispersaron por el parquet con un tintineo que pareció ensordecedor en el silencio que siguió. Ji-hoon. 20 años. 20 años que no lo veía. 20 años intentando no pensar en él, borrarlo de su memoria, olvidarlo. Se detuvo en la puerta y sus miradas se encontraron. Solo por un segundo, pero ese segundo bastó para que So-hyun sintiera que algo dentro de ella se volvía, se rompía, revivía. Había envejecido. Por supuesto que había envejecido, él también tenía más de 40. Las sienes teñidas de canas, arrugas junto a los ojos, pero seguía siendo aquel Ji-hoon, alto, de espalda recta, con la misma manera de mantener la cabeza ligeramente levantada. El caro traje oscuro le quedaba perfecto, la camisa blanca sin corbata abierta en el cuello. So-hyun, ¿estás bien? Mi-son se inclinó hacia ella, mirando los cristales. Sí, perdón, murmuró So-hyun, arrodillándose para recoger los fragmentos con manos temblorosas. El camarero ya se apresuraba con recogedor y trapo. So-hyun retrocedió, sintiendo calor en las mejillas. Levantó la mirada. Ji-hoon ya había entrado al salón, rodeado de excompañeros que le daban palmadas en el hombro y le estrechaban la mano. A su lado iba una mujer, esbelta, elegante, con un vestido gris sobrio. Cabello corto, rasgos finos, andar seguro. Es su esposa, susurró Ji-woo, siguiendo la mirada de So-hyun. Yu-rin. Cirujana cardiovascular. Trabaja en la clínica universitaria de Seúl. Dicen que es una de las mejores del país. So-hyun asintió, incapaz de decir palabra. Observaba cómo Ji-hoon y Yu-rin se acercaban a la mesa, cómo se sentaban, cómo el camarero les servía vino. Como Yu-rin le decía algo y él respondía brevemente, sin mirarla. Voy a refrescarme, dijo So-hyun, y sin esperar respuesta, se dirigió rápidamente a la salida. En el baño se apoyó sobre el lavabo y miró su reflejo. Rostro pálido, pupilas dilatadas, respiración acelerada. Abrió el grifo y puso sus muñecas bajo el agua fría, intentando calmarse. Ji-hoon. Aquí. En ese salón. A pocos metros de ella. Los recuerdos llegaron como un torrente tan intenso que So-hyun tuvo que cerrar los ojos. 17 años. Último año de escuela. So-hyun llevaba el cabello largo y soñaba con ingresar a la facultad de literatura. Ji-hoon estaba 2 pupitres adelante, el chico más callado de la clase, quien siempre llegaba primero y se iba último, que leía libros durante el recreo mientras los demás jugaban al fútbol o chismeaban. No recordaba cómo empezó todo. Tal vez aquel día que le prestó un bolígrafo en un examen, o cuando vio que leía la misma novela que ella y comenzaron a hablar de literatura. Como fuera, para la primavera ya eran inseparables. Ji-hoon fue el primero que realmente la escuchó. No asentía cortésmente ni interrumpía, escuchaba con atención, interés y comprensión. Podían sentarse horas en el patio bajo el viejo roble y hablar de todo, libros, sueños, futuro. Quería ser arquitecto. Dibujaba edificios en sus cuadernos, líneas elegantes, formas audaces, construcciones imposibles. Le mostraba sus dibujos y ella le contaba las historias que quería escribir. El primer beso ocurrió en mayo, un mes antes del examen de graduación. Se quedaron después de clases ayudando a decorar el salón para la fiesta escolar. Todos ya se habían ido, solo quedaron ellos dos. Ji-hoon colgaba una guirnalda desde una silla, So-hyun le pasaba clips. Él bajó, estuvieron muy cerca, y de repente se inclinó y la besó. Corto, tierno, casi tímido. Perdón, susurró, apartándose. No debería. So-hyun no le permitió terminar. Lo besó de vuelta, más segura, más valiente. Y todo cambió. El último mes de escuela fue el más feliz de su vida.
Se veían todos los días, se tomaban de la mano en los recreos, se besaban detrás del gimnasio, hacían planes para el futuro. Ji-hoon prometió que estudiarían juntos en Seúl, alquilarían un pequeño apartamento, estudiarían y trabajarían, y luego se casarían. So Jae-yoon creyó en cada palabra suya. El baile de graduación se celebró en el mismo salón. Bailaron, rieron, se tomaron fotos. Ji-hoon le susurraba al oído que la amaba, que nunca la dejaría, que siempre estarían juntos. Y al día siguiente desapareció. Simplemente desapareció. No apareció en la cita que habían acordado. No respondió a las llamadas. So Jae-yoon fue a su casa. Los vecinos dijeron que la familia de Ji-hoon se había mudado de noche sin avisar a nadie. Esperó una semana. 2 semanas. Un mes. Llamaba al número antiguo, línea ocupada. Preguntaba a los compañeros, nadie sabía nada. Simplemente desapareció de su vida, como si nunca hubiera existido. So Jae-yoon no recordaba cómo sobrevivió aquel verano. Solo recordaba el dolor, tan agudo y absorbente que quería morir. No comía, no dormía, no salía de la habitación. Sus padres la llevaban a médicos, psicólogos. Nada funcionaba. Para el otoño, el dolor se había atenuado un poco. So Jae-yoon ingresó a la universidad, comenzó una nueva vida. Se esforzaba por no pensar en Ji-hoon, por borrarlo de su memoria. Salía con otros chicos, pero ninguno lograba hacer latir su corazón como lo hacía Ji-hoon. Luego, 10 años después, conoció a Min-hoon. Tranquilo, confiable, predecible. No despertaba tormentas de emociones, pero tampoco le causaba dolor. Se casaron, alquilaron un apartamento, consiguieron trabajo. Vivían tranquilos, medidos, sin emociones fuertes. So Jae-yoon pensaba que se había resignado. Creía que lo había olvidado. Pero bastó ver a Ji-hoon para que todos esos años se evaporaran como si nunca hubieran existido. Se enderezó y miró su reflejo. Tenía que controlarse. Solo eran 3 días. 3 días de reencuentro de exalumnos. ¿Podría con ello? So Jae-yoon regresó al salón. Su lugar estaba en la mesa número 5, donde estaban Mi-son, Ji-woo y algunas compañeras más. Min-hoon permaneció en la barra, enfrascado en conversación con un grupo de hombres. Se sentó, tomó una nueva copa de vino que ya la esperaba en la mesa y dio un gran sorbo. El alcohol le quemó la garganta y se expandió con calor por el pecho. Tenía que evitar mirar hacia Ji-hoon. No buscar su mirada. Fingir que no estaba allí. Pero sus ojos, en contra de su voluntad, se deslizaban hacia la mesa número 3, donde él y Yu-rin estaban sentados. Los organizadores anunciaron el inicio de la cena. Los camareros comenzaron a servir aperitivos y llenar copas. So Jae-yoon comía mecánicamente, sonreía en los momentos adecuados, respondía preguntas, pero toda su atención estaba en la mesa de Ji-hoon. Él casi no hablaba con su esposa. Yu-rin decía algo a la mujer sentada a su derecha, alta, de cabello corto, que también resultó ser doctora. Ji-hoon miraba su plato, levantando la copa de vez en cuando. So Jae-yoon, ¿me estás escuchando? La voz de Mi-son la devolvió a la realidad. Perdón, estaba distraída, respondió So Jae-yoon con una sonrisa culpable. Te preguntaba por qué tú y Min-hoon no tienen hijos. Ya llevan mucho casados. La pregunta fue indiscreta, pero Mi-son siempre había sido directa. So Jae-yoon respondió con la frase preparada, no se dio. Lo intentamos, pero... Ah, entiendo, asintió Mi-son con simpatía. Mi hermana también tuvo problemas, pero al final adoptaron una niña y ahora son felices. So Jae-yoon no explicó que el problema no era médico. Simplemente, en algún momento ella y Min-hoon dejaron de dormir juntos, y la cuestión de los hijos se volvió irrelevante. La cena se prolongó. Tras los aperitivos sirvieron el plato principal y luego el postre.
La música sonaba, la gente se levantaba de las mesas, se movía de un grupo a otro, se abrazaba, reía, se fotografiaba. So-Hyun trataba de mantenerse al margen. Temía que alguien propusiera una foto grupal y tuviera que ponerse junto a Ji-Hoon. Temía encontrárselo accidentalmente en la barra. Temía cruzar su mirada con él. Pero las miradas se encontraban. Una y otra vez. A través del salón, por encima de las cabezas de otros. Cada vez, So-Hyun desviaba la vista primero, sintiendo como su pulso se aceleraba. Hacia las 10 de la noche, muchos comenzaron a irse, algunos tenían niños pequeños, otros estaban cansados del viaje. Min-Hun se acercó a So-Hyun, tambaleándose, había bebido más de lo habitual. Vámonos, dijo, sin mirarla. Mañana hay que levantarse temprano. Mañana continúa el reencuentro, le recordó So-Hyun. La excursión por la ciudad desde la mañana. Ah, cierto, Min-Hun se frotó la cara con las manos. Entonces a dormir. Me duele la cabeza. Se despidieron de los organizadores y salieron del salón. En el vestíbulo de la escuela hacía frío y estaba tranquilo. Min-Hun sacó el teléfono para pedir un taxi. Fue un reencuentro interesante, murmuró. Aunque casi no recuerdo a nadie. ¿Tú los reconociste a todos? No a todos, respondió So-Hyun en voz baja. ¿Ese Ji-Hoon no estaba en nuestra clase? Preguntó Min-Hun de repente. So-Hyun se quedó paralizada. Sí. Estaba. Tipo extraño. Siempre callado cuando hablábamos. Aunque claramente tiene dinero, traje caro, reloj también. Me pregunto a qué se dedica. No lo sé, So-Hyun intentó sonar indiferente. No hablamos después de la escuela. El taxi llegó rápido. El trayecto al hotel duró unos 10 minutos. Min-Hun estuvo en silencio todo el camino, mirando por la ventana. So-Hyun apretaba su bolso, tratando de respirar con calma. En la habitación, Min-Hun se fue directamente a su dormitorio, dejando un breve buenas noches. So-Hyun se quedó en la sala, sin saber qué hacer. Se acercó a la ventana y la abrió. El aire fresco de la noche entró, trayendo el aroma de los árboles en flor. Mayo. Exactamente como entonces, hace 20 años, cuando Ji-Hoon la besó por primera vez. So-Hyun se cubrió el rostro con las manos. Las lágrimas que había contenido toda la noche finalmente brotaron. La mañana siguiente comenzó con la excursión por la ciudad. Los organizadores habían contratado un autobús que recorrería lugares memorables, el parque de los picnics escolares, el antiguo cine, la cafetería donde solían reunirse después de clase. So-Hyun se levantó temprano, sin dormir bien. Toda la noche se revolvió, viendo fragmentos de sueños donde aparecía Ji-Hoon, a veces de 17 años, a veces como ahora. Se despertaba con el corazón latiendo, y volvía a dormirse. Min-Hun estaba de mal humor en el desayuno. La resaca se hacía sentir. Bebía café fuerte y fruncía el ceño por la luz del sol que entraba por las ventanas del restaurante del hotel. ¿No prefieres quedarte en la habitación y descansar?, propuso So-Hyun. No, iré, respondió él. Hay que mantener la imagen. El autobús salió a las 9 de la mañana desde la escuela. Cuando llegaron, ya había unas 20 personas reunidas. So-Hyun vio inmediatamente a Ji-Hoon, estaba solo junto a la entrada del autobús. Yu-Rin no se veía por ningún lado. Buenos días. Mi-son saludó con la mano mientras se acercaba a So-Hyun. ¿Lista para la nostalgia? Sí, So-Hyun intentó sonreír. La esposa de Ji-Hoon no vino, susurró Mi-son, señalándolo. Dicen que la llamaron para una operación de emergencia. Imagínate, incluso en fin de semana trabaja. So-Hyun asintió, sin confiar en su voz. Se sentó hacia el medio del autobús.
Min-hun se acomodó a su lado, se puso los auriculares y cerró los ojos. Chi-hun se sentó al fondo, junto a la ventana. El autobús arrancó. La guía, una de las exprofesoras que aún enseñaba en la escuela, comenzó a hablar sobre la historia de la ciudad y los cambios ocurridos en los últimos 25 años. So-Hyun escuchaba a medias, mirando de vez en cuando por la ventana. La primera parada fue el parque de la ciudad. Salieron del autobús y recorrieron los senderos. Algunos se tomaban fotos, otros compartían recuerdos. Min-hun caminaba junto a So-Hyun, pero se notaba que estaba aburrido. Voy a fumar, gruñó y se alejó. So-Hyun se quedó junto a la vieja fuente que recordaba de la escuela. Entonces estaba en funcionamiento, el agua corría, los niños lanzaban monedas pidiendo deseos. Ahora estaba seca, agrietada y cubierta de musgo. Es extraño ver todo tan viejo, ¿verdad? La voz de Chi-hun la hizo sobresaltarse. Estaba a unos pasos, mirando la fuente. Sí, respondió So-Hyun, incapaz de mirarlo. El silencio se prolongó. A su alrededor reían y conversaban, pero So-Hyun solo escuchaba los latidos de su propio corazón. ¿Cómo estás?, preguntó finalmente Chi-hun en voz baja. Bien, se obligó a girarse hacia él. ¿Y tú? También bien. Otra pausa. Chi-hun la miraba, y en su mirada había algo que hacía que So-Hyun quisiera huir y quedarse al mismo tiempo. Necesito. Comenzó ella, pero Mi-son ya estaba llamando a todos de regreso al autobús. So-Hyun caminó rápidamente hacia el autobús, sintiendo la mirada de Chi-hun sobre ella. Se sentó en el mismo lugar, Min-hun regresó, todavía con el ceño fruncido. La siguiente parada fue el antiguo cine. El edificio había cerrado hacía tiempo y se había convertido en una tienda de electrónica. Se quedaron afuera mientras alguien recordaba qué películas veían allí en los viejos tiempos. So-Hyun recordaba cómo solían venir con Chi-hun en el último año de escuela, sentándose en las filas de atrás, tomados de la mano en la oscuridad. La miró de reojo a Chi-hun. Él también miraba el cine, y la expresión de su rostro era ¿triste? ¿Perdida? No podía entenderlo. Al mediodía terminó la excursión. Los organizadores invitaron a todos a un restaurante a orillas del río. Gran salón con ventanas panorámicas, mesas redondas, menú con platos tradicionales. Esta vez la disposición de los asientos era libre. So-Hyun se sentó con Mi-son y algunas otras compañeras. Min-hun se unió al grupo de hombres en la mesa contigua. Chi-hun se sentó solo junto a la ventana, en una pequeña mesa para dos. El almuerzo se prolongó. Servían plato tras plato, el vino corría y las conversaciones se volvían más ruidosas. So-Hyun casi no comía, solo fingía. Lo veía de reojo, Chi-hun también permanecía casi sin tocar la comida. Después del almuerzo había programa libre hasta la tarde. Algunos querían regresar al hotel a descansar, otros pasear por la ciudad. Min-hun se acercó a So-Hyun. Voy a la habitación, dijo. Tengo que hacer unas llamadas de trabajo. ¿Y tú? Creo que daré un paseo. So-Hyun no quería regresar al aire cargado de la habitación del hotel. Bien. Nos vemos por la noche. Se fue, sin siquiera besarla para despedirse. De todos modos, hacía tiempo que no se besaban, incluso en público se limitaban a toques formales. So-Hyun salió del restaurante. El día era cálido, casi caluroso. Caminó lentamente a lo largo del río, disfrutando de la soledad. La ribera estaba casi vacía, día laborable, todos trabajando. Llegó al viejo puente, se detuvo y se apoyó en la barandilla. El agua fluía lenta y perezosa bajo el puente. El sol se reflejaba en ella con miles de destellos. ¿Puedo acompañarte? So-Hyun se giró bruscamente. Chi-hun estaba a unos pasos de ella. No te estoy siguiendo,
dijo rápidamente, notando su expresión asustada. Solo decidí dar un paseo también. Puedo irme si quieres. No, oyó su propia voz, como si perteneciera a otra persona. Quédate. Ji-hoon se acercó, se puso a su lado, también apoyándose en la barandilla. Había aproximadamente 1 metro entre ellos, pero So-hyun sentía su presencia en cada célula de su cuerpo. Guardaron silencio varios minutos. Pasó un ciclista, una pareja mayor con un perro. El río fluía, el sol golpeaba. Perdón, dijo finalmente Ji-hoon. So-hyun se giró hacia él. ¿Por qué? Por desaparecer. Hace 20 años. No sabía qué responder. Todas las palabras que había preparado para este momento, si alguna vez llegaba, de repente se evaporaron. ¿Por qué? Solo pudo preguntar. Ji-hoon suspiró profundamente y pasó la mano por su cabello. Mi padre consiguió otro trabajo. En Busan. Tenía que irnos de inmediato, esa misma noche después de la graduación. Él no me dejó ni despedirme. Dijo que teníamos que empezar una nueva vida, olvidar todo lo viejo. Me quitó el teléfono, no me permitió contactar a nadie del pasado. Podrías haber encontrado la manera, la voz de So-hyun temblaba. Escribir una carta. Llamar desde una cabina. Lo que fuera. Lo intenté, Ji-hoon la miró a los ojos. 3 meses lo intenté. Las cartas regresaban, tu familia se había mudado. El número estaba desconectado. Vine a la ciudad, te busqué, pero nadie sabía a dónde se habían ido. Luego mi padre enfermó gravemente y tuve que abandonar mis estudios, trabajar para pagar el tratamiento. No quedaba tiempo para nada. So-hyun sentía como todo en su interior se comprimía de dolor. No sabía. Todo ese tiempo pensó que simplemente la había dejado, la había olvidado, la había traicionado. Y él la había estado buscando. Intentando encontrarla. No lo sabía, susurró. Mis padres nunca dijeron nada. Nos mudamos a Seúl 1 mes después de la graduación. A mi padre lo trasladaron a otro puesto. Me enteré después, Ji-hoon miraba el agua. Cuando ya era tarde. Cuando pasaron 5 años y pensé que probablemente te habías casado, habías armado tu vida. Decidí que debía dejarlo ir. Y te casaste, So-hyun no pudo ocultar la amargura en su voz. Sí. Con Yu-rin. Era amiga de mi padre, la doctora que lo cuidaba. La conocí en el hospital. Fue amable conmigo, me apoyó cuando mi padre murió. Le estaba agradecido. Y pensé que la gratitud podía convertirse en amor. Pero no se convirtió, no era una pregunta. Ji-hoon la miró largamente. No. No se convirtió. So-hyun se giró, incapaz de mirarlo más. Las lágrimas le quemaban los ojos. ¿Y tú? Preguntó Ji-hoon en voz baja. ¿Eres feliz? Podría haber mentido. Decir que sí, que tenía un esposo maravilloso, una vida perfecta. Pero la mentira no salía de sus labios. No, susurró. No soy feliz. Ji-hoon no respondió. Estaban allí, uno al lado del otro, 2 personas que se habían perdido hace 20 años y que, al parecer, nunca se encontraron desde entonces. Tengo que irme, dijo finalmente So-hyun, apartándose de la barandilla. Perdón. Se alejó rápidamente, sin mirar atrás. Las lágrimas corrían por sus mejillas y ya no intentaba contenerlas. Solo cuando dobló la esquina y quedó fuera del campo de visión de Ji-hoon se detuvo, se apoyó contra la pared del edificio y permitió que su llanto fluyera. Todo era tan injusto. Se amaban, pero el destino los separó. Y ahora se reencontraban, pero ya era tarde. Estaban unidos a otras personas, otras vidas. So-hyun no sabía cuánto tiempo permaneció así.
El sol descendía lentamente, las sombras se alargaban. Finalmente se secó el rostro, sacó un espejo del bolso e intentó recomponerse. Sus ojos estaban rojos, la máscara de pestañas corrida. Limpiándolo todo con una servilleta, se maquilló de nuevo. A las 6 de la tarde debía regresar a la escuela, habría otra cena, esta vez al aire libre, en el patio. So Hyun volvió al hotel, se cambió y esperó a Min Hun. Estaba de mejor humor, las llamadas de trabajo habían salido bien. En el patio ya colocaban las mesas. Guirnaldas de luces entre los árboles, velas sobre las mesas. Era bonito, casi romántico. So Hyun se sentó en la misma mesa de la víspera. Min Hun se fue otra vez con su grupo. Ji-hun apareció más tarde que todos, cuando la cena ya había comenzado. Parecía cansado, demacrado. Se sentó en su mesa, se sirvió whisky y lo bebió de un trago. La velada se prolongó dolorosamente. So Hyun intentaba no mirar hacia Ji-hun, pero su mirada se dirigía inevitablemente allí. Varias veces se encontraron los ojos, y cada vez So Hyun sentía que algo se comprimía dentro de ella. A las 10 de la noche, Min Hun estaba bastante borracho. Se sentó con la cabeza apoyada en las manos, dormitando. So Hyun trató de despertarlo, pero solo murmuró algo ininteligible y volvió a cerrar los ojos. Déjalo, dijo Mi-son. Que duerma. Los hombres. So Hyun asintió. De repente le dio calor, se sintió atrapada. Necesitaba aire fresco, silencio. Saldré un momento, dijo, levantándose. Caminó por el patio, pasando junto a grupos de personas riendo, junto a mesas con comida y vino. Detrás del edificio de la escuela había un pequeño patio trasero, antes allí estaba el jardín que cuidaban los profesores de biología. Viejos manzanos y cerezos, parterres descuidados. So Hyun salió allí. Estaba en silencio, solo se oía la música a lo lejos. Se acercó al viejo cerezo, el mismo bajo el que ella y Ji-hun solían sentarse hace 20 años. El árbol había envejecido, la corteza estaba agrietada, pero seguía en pie, con sus ramas extendidas. So Hyun se apoyó contra el tronco, cerró los ojos. Los recuerdos la invadieron con fuerza renovada. Allí estaban ellos, sentados bajo ese árbol, tomados de la mano. Ji-hun le recitaba poemas. Ella se reía. Se besaban. Pasos detrás de ella la hicieron sobresaltarse. Se giró. Ji-hun estaba a unos pasos. Se miraron en la penumbra. Las guirnaldas del patio delantero lanzaban una luz suave, pero allí estaba casi oscuro. Solo la luna iluminaba desde arriba, plateando las copas de los árboles. Ji-hun se acercó lentamente. So Hyun quiso retroceder, pero sus piernas no la obedecían. Él se detuvo justo frente a ella, tan cerca que sentía el calor de su cuerpo. So Hyun, su voz era ronca, baja. Debo decirte algo. Ella no podía hablar. Solo lo miraba, conteniendo la respiración. Ji-hun la miró a los ojos y susurró, mi matrimonio terminó hace 2 años. Yu-rin y yo vivimos juntos solo por las apariencias. Sus padres son conservadores, un divorcio arruinaría su reputación en la comunidad médica. Pero cuando te vi, So Hyun, entendí que no puedo seguir con esta mentira. Dime que tu matrimonio es real, y me iré para siempre. Pero si no lo es, dame una oportunidad. So Hyun se quedó paralizada, incapaz de moverse. Las palabras de Ji-hun resonaban en su cabeza. Le estaba ofreciendo. ¿Qué? ¿Una segunda oportunidad? ¿La posibilidad de recuperar lo que perdieron hace 20 años? Yo. Comenzó, pero su voz se quebró. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Todos esos años de dolor, soledad y fingimiento, todo salió de golpe. So Hyun se cubrió el rostro con las manos, sollozando. Ji-hun la abrazó.
Con cuidado, suavemente, como si temiera que desapareciera. So Hyun se acurrucó contra su pecho, sintiendo los latidos de su corazón, tan rápidos como los suyos. Mi matrimonio también está muerto, susurró ella entre lágrimas. Desde hace mucho. Min-hun y yo. Solo somos compañeros de piso. No hay amor. No hay nada. Ji-hun la abrazó más fuerte. Permanecieron así, abrazados, bajo el viejo cerezo, hasta que las lágrimas de So Hyun se secaron. ¿Qué haremos?, preguntó finalmente, separándose un poco para mirarlo a los ojos. No lo sé, respondió Ji-hun con honestidad. Pero sé que no puedo volver a perderte. 20 años es demasiado tiempo. No quiero esperar otros 20. Pero el divorcio es tan complicado. Hay tantas consecuencias. Estoy dispuesto, Ji-hun tomó su rostro entre sus manos. Estoy dispuesto a todo. La pregunta es, ¿tú estás dispuesta? So Hyun cerró los ojos. Frente a ella aparecían imágenes de un posible futuro. Divorcio de Min-hun, escándalo, división de bienes, juicio de la familia de él. Su trabajo, ¿qué dirán los colegas, los padres de los alumnos? Su propia familia, su madre estaría en shock. Pero si se negaba. Si decía no ahora. Se condenaría a vivir el resto de su vida en el mismo matrimonio vacío, con la misma soledad. Abrió los ojos y miró a Ji-hun. Estoy dispuesta, susurró. Él la besó. Lento, profundo, como hace 20 años, bajo este mismo árbol. So Hyun respondió al beso, sintiendo como algo dentro de ella renacía, florecía, volvía a la vida. Cuando se separaron, ambos respiraban con dificultad. Tenemos que pensar cómo hacerlo bien, dijo Ji-hun. Para causar el mínimo dolor a los demás. So Hyun asintió. Sabía que lo que venía sería difícil. Pero por primera vez en muchos años, sentía esperanza. Regresaron al patio delantero por separado, con unos minutos de diferencia. Min-hun todavía dormía en la mesa. Mi-son le guiñó un ojo a So Hyun. ¿Has estado mucho tiempo afuera? ¿Todo bien? Sí, So Hyun sonrió. Todo perfecto. Hacia la medianoche la velada terminó. Despertaron a Min-hun con dificultad y lo llevaron al taxi. En el hotel, se tiró a la cama a dormir, sin siquiera desvestirse. So Hyun estaba junto a la ventana del salón de la habitación, mirando la ciudad de noche. Su teléfono vibraba. Un mensaje de un número desconocido, buenas noches. Me alegra que nos hayamos reencontrado. CH. So Hyun sonrió y apretó el teléfono contra su pecho. Mañana sería el último día de la reunión de exalumnos. Y pasado mañana regresarían a Seúl, a sus vidas habituales. Pero ahora todo había cambiado. Ahora tenían un plan. El último día de la reunión estaba dedicado a juegos deportivos y picnic. Los organizadores alquilaron un campo deportivo en las afueras de la ciudad, gran pradera, red de voleibol, mesas de picnic bajo toldos. So Hyun se despertó temprano, llena de energía por primera vez en mucho tiempo. Min-hun estaba taciturno y callado por la resaca. En el desayuno casi no comió, solo bebió café. ¿No irás hoy?, sugirió So Hyun. Descansa en la habitación. Iré, gruñó él. Último día, hay que aguantar hasta el final. Llegaron al campo alrededor de las 11. Ya había unas 30 personas, todas con ropa deportiva, listas para los juegos. So Hyun vio a Ji-hun de inmediato, estaba al borde del campo, con camiseta y pantalones deportivos. Sus miradas se cruzaron por un segundo y esbozó una ligera sonrisa. El corazón de So Hyun dio un vuelco. Ella le sonrió, intentando no mostrar emoción. El primer juego fue voleibol. Se dividieron en equipos, comenzó el juego.
A So Hyun no le gustaba mucho el deporte, pero hoy jugaba con entusiasmo, se reía cuando la pelota fallaba, disfrutaba de cada golpe exitoso. Ji-hoon estaba en el equipo contrario. Varias veces, al sacar la pelota, sus dedos casi se rozaban. Cada contacto era como una descarga eléctrica. Después del voleibol jugaron bádminton y luego una carrera de relevos. Hacia el mediodía todos estaban cansados, relajados bajo el sol. Los organizadores pusieron mesas con comida, carne asada, verduras, frutas, bebidas frías. Min-hoon se sentó a la sombra, sacó su teléfono y se sumergió en mensajes. So Hyun tomó un plato de comida y se sentó con sus antiguas compañeras. «Qué bien que nos hayamos reunido todos», suspiró Mi-son. «Deberíamos hacerlo más seguido, no solo cada 5 años». «De acuerdo», sonrió Hyu. «Aunque para mí es como una máquina del tiempo. Parece que han pasado tantos años, pero seguimos siendo los mismos escolares». So Hyun escuchaba la conversación, pero su mente estaba lejos. Pensaba en lo que vendría. ¿Cómo le diría a Min-hoon? ¿Cuándo? ¿Cómo reaccionaría? Después del almuerzo hubo tiempo libre. Algunos se quedaron a jugar a las cartas, otros pasearon por los alrededores. So Hyun dijo que quería caminar por el bosque que comenzaba justo detrás del campo. Caminó por el sendero entre los árboles, disfrutando del frescor y del silencio. Cantaban los pájaros, susurraba el follaje. Tras unos minutos, escuchó pasos detrás. Se giró y vio a Ji-hoon. ¿Puedo acompañarte?, preguntó él. Claro. Caminaban juntos, sin tocarse, pero la cercanía se sentía. El sendero los llevó a un pequeño claro, donde crecían flores silvestres. «Qué bonito», dijo So Hyun, deteniéndose. Sí, Ji-hoon la miró. Muy bonito. Estaba claro que no hablaba del claro. So Hyun se giró hacia él. Debemos hablar sobre qué haremos ahora. Lo sé, asintió Ji-hoon. He estado pensando en esto toda la noche. Tengo un plan. Él lo explicó. Primero hablaría con Yu-rin. Con honestidad, abiertamente. Ella ya sabía que su matrimonio era una farsa. Quizá incluso se alegraría de liberarse. Luego vendría el trámite del divorcio, eso tomaría unos meses. So Hyun debía hablar con Min-hoon. También con sinceridad. Quizá él también estuviera cansado de su matrimonio falso. ¿Y si se niega a dar el divorcio?, preguntó So Hyun. Entonces lo conseguiremos a través de los tribunales. Ji-hoon tomó su mano. So Hyun, hablo en serio. Estoy dispuesto a todo. Incluso si toma 1 o 2 años. Esperaré. Yo también, ella apretó sus dedos con fuerza. Yo también esperaré. Permanecieron así, tomados de la mano, hasta que escucharon voces. Alguien más caminaba por el sendero. So Hyun soltó rápidamente la mano de Ji-hoon y se separaron. Aparecieron Tae-yang y otros 2 compañeros. «Oh, ¿ustedes también decidieron dar un paseo?», sonrió Tae-yang. Hermoso lugar, ¿verdad? Sí, muy hermoso, asintió Ji-hoon. Regresaron juntos al claro. So Hyun intentaba parecer natural, conversaba con Tae-yang sobre sus hijos y su trabajo. Pero por dentro, todo en ella cantaba de alegría. Tenían un plan. Tenían una oportunidad. A las 6 de la tarde, la reunión de exalumnos terminó oficialmente. Despedidas, abrazos, intercambio de contactos. Promesas de reunirse antes de 5 años. So Hyun abrazó a Mi-son, Hyu y a otras compañeras. Cuando llegó el turno de despedirse de Ji-hoon, solo se dieron la mano, como conocidos educados. Pero en ese apretón de manos había una promesa, un juramento. En el taxi de regreso a Seúl, Min-hoon durmió durante todo el trayecto. So Hyun miraba por la ventana, pensando en el futuro.
tenía miedo. Pero aún más miedo tenía de pasar el resto de su vida en una mentira. La semana siguiente transcurrió con normalidad. So Jae-un iba al trabajo, enseñaba literatura a los estudiantes mayores, corregía cuadernos. Min-hun estaba ocupado con su campaña electoral, casi no estaba en casa. Se enviaban mensajes con Ji-hun cada día. Mensajes cortos, cuidadosos, como había ido el día, novedades. Nada comprometedor, pero incluso esas simples palabras llenaban a So Jae-un de calor. El viernes por la noche decidió que era momento. No se podía postergar más. Preparó la cena, algo sencillo, pasta con verduras, y esperó a Min-hun. Él llegó tarde, cerca de las 9. Se veía cansado, exhausto. Come, le ofreció So Jae-un el plato. Gracias, se sentó y empezó a comer. Pasaron varios minutos en silencio. So Jae-un reunió valor. Min-hun, comenzó finalmente. Necesitamos hablar. Él levantó la mirada del plato, mirándola con cautela. ¿Sobre qué? Sobre nosotros. Sobre nuestro matrimonio. Min-hun dejó el tenedor y se recostó en la silla. ¿Qué quieres decir exactamente? So Jae-un respiró hondo. Somos infelices. Ambos. Desde hace mucho. Vivimos como vecinos, no como marido y mujer. Y creo que necesitamos divorciarnos. Esperaba ira, gritos, reproches. Pero Min-hun solo la miró fijamente. Luego asintió lentamente. Tienes razón, dijo en voz baja. So Jae-un parpadeó, incrédula. ¿Qué? Tienes razón, repitió Min-hun. Somos infelices. Yo también lo había pensado. Desde hace tiempo. ¿Por qué no dijiste nada antes? Min-hun se pasó las manos por la cara. Tenía miedo. Elecciones, carrera, reputación. El divorcio podría haberlo arruinado todo. Pero ¿sabes qué? En los últimos días entendí, ¿de qué sirve toda esta carrera si soy infeliz? ¿Si vivo en una mentira? So Jae-un sintió que algo dentro de ella se abría, algo parecido a un alivio. Entonces, ¿estás de acuerdo? Sí, asintió Min-hun. Estoy de acuerdo con el divorcio. Hagámoslo civilizadamente, sin escándalos. Repartamos los bienes equitativamente, firmemos los documentos. Y cada uno seguirá su camino. Gracias, susurró So Jae-un. Se sentaron un tiempo más, discutiendo detalles. Min-hun confesó que el último año había conocido a una mujer, colega abogada. No pasó nada, solo amistad, pero sentía que podría haber sido algo más si hubiera estado libre. So Jae-un contó sobre Ji-hun. No todos los detalles, solo lo esencial, que se amaban, que se perdieron, que se reencontraron. Me alegro por ti, dijo Min-hun inesperadamente. De verdad. Te mereces ser feliz. So Jae-un sintió que las lágrimas le llenaban los ojos. Tú también. Esa noche hablaron mucho. Por primera vez en años, honestamente, abiertamente, sin fingimientos. Descubrieron que ambos se habían sentido atrapados, que ambos habían tenido miedo de dar el primer paso. Y ambos se alegraron de que finalmente todo hubiera terminado. Al día siguiente, So Jae-un escribió a Ji-hun, hablé con Min-hun. ¿Está de acuerdo con el divorcio? La respuesta llegó en pocos minutos, yo también hablé con Yu-rin. Incluso suspiró aliviada. Dijo que hace tiempo quería esto, pero tenía miedo de hablar primero. Comenzaremos los trámites la próxima semana. So Jae-un apretó el teléfono contra su pecho, sonriendo entre lágrimas. Está sucediendo. Esto realmente está sucediendo. Los meses siguientes no fueron fáciles. Tramitar un divorcio siempre es estresante, incluso cuando ambas partes están de acuerdo. División de bienes,
firma de documentos, explicaciones a familiares y amigos. La madre de So-Hyun estaba en shock. Llamaba todos los días, rogando que cambiara de opinión, hablando del escándalo, de lo que la gente pensaría. Pero So-Hyun permaneció firme. Explicó a su madre que no amaba a Min-Hun, que nunca lo había amado. Que quería pasar el resto de su vida con la persona que realmente amaba. Finalmente, su madre cedió, aunque con reluctancia. Los colegas también hablaron, pero So-Hyun trató de ignorarlos. Que hablen. Sabía que estaba haciendo lo correcto. Ji-Hun también enfrentó dificultades. Los padres de Yu-Rin se oponían al divorcio, amenazaban con desheredarla. Pero Yu-Rin resultó más fuerte de lo que parecía. Dijo firmemente que su vida era su elección. Más aún, Yu-Rin confesó a Ji-Hun que los últimos años había estado con una mujer, colega médica. Mantuvieron la relación en secreto por las creencias conservadoras de su familia. Ahora tenía la oportunidad de vivir abiertamente. Todo encajaba de manera sorprendente. 4 personas, atrapadas en 2 matrimonios falsos, finalmente obtenían libertad. So-Hyun y Ji-Hun no se vieron durante todo ese tiempo. Decidieron encontrarse solo después de que los divorcios se completaran. No querían dar motivo para chismes ni acusaciones de infidelidad. Pero hablaban todos los días. Largas conversaciones telefónicas por la noche. Cuando So-Hyun estaba junto a la ventana de su apartamento, Min-Hun se mudó un mes después de su conversación y Ji-Hun paseaba por Seúl de noche. Hablaban de todo, del pasado, del presente, del futuro. Se redescubrían. Ji-Hun contaba sobre su trabajo, se convirtió en un arquitecto exitoso, diseñando edificios por todo el país. So-Hyun hablaba de sus alumnos, de los libros que leía. El tiempo pasaba lento, pero inexorable. 3 meses. 4. 5. Finalmente, a finales de noviembre, llegaron los últimos documentos. El divorcio fue oficial. So-Hyun ya no estaba casada. So-Hyun estaba sentada en su apartamento, sosteniendo en las manos su pasaporte recién emitido con el sello de divorcio, y no podía creerlo. 15 años de matrimonio habían terminado. Comenzaba una nueva vida. El teléfono sonó. Era Ji-Hun. ¿Hola? So-Hyun, su voz estaba emocionada. Mi divorcio también está formalizado. Acabo de recibir los documentos. So-Hyun sintió como su corazón empezaba a latir más rápido. Entonces. Somos libres. Sí. Somos libres. Por fin. Pausa. Luego Ji-Hun preguntó, ¿nos vemos esta noche? Sí, susurró So-Hyun. Seguro. Se pusieron de acuerdo para encontrarse en un pequeño café en el centro de Seúl. So-Hyun llegó primero y se sentó en una mesa junto a la ventana. Su corazón latía como si fuera su primera cita. En cierto sentido, lo era. Ji-Hun apareció unos minutos después. La vio, sonrió, y So-Hyun sintió como todo dentro de ella se daba vuelta de felicidad. Se acercó y se sentó frente a ella. Se miraron sin poder apartar la vista. Hola, dijo Ji-Hun. Hola, respondió So-Hyun. Pidieron café, pero casi no lo bebieron. Hablaban, reían, se tomaban de las manos a través de la mesa. Todo era tan fácil, tan natural. Como si esos 20 años nunca hubieran pasado. Como si siguieran siendo los mismos estudiantes de 17 años enamorados. Pero ahora eran adultos. Con experiencia, cicatrices y sabiduría. Y eso hacía su vínculo aún más fuerte. So-Hyun, dijo Ji-Hun mientras salían del café y paseaban por el Seúl nocturno. Quiero hacer todo bien esta vez. No tengamos prisa. Vamos a salir, conocernos, construir nuestra relación poco a poco. De acuerdo, sonrió So-Hyun. Ahora tenemos todo el tiempo del mundo.
Pasearon hasta altas horas de la noche, hablando y riendo. Cuando Chi-Hun la acompañó a su casa, se besaron al despedirse, largo, suave, lleno de promesas. El siguiente año fue el más feliz en la vida de So-Hyun. Salían juntos todos los días. Iban a cafés, al cine, a exposiciones. Paseaban por parques, conversaban hasta el amanecer. Aprendían los hábitos del otro, sus pequeñas rarezas, sus comidas favoritas. So-Hyun descubrió que a Chi-Hun no le gusta la comida picante, pero ama los dulces. Que se levanta a las 5 de la mañana para correr en el parque. Que lee revistas de arquitectura antes de dormir y dibuja edificios en servilletas de café. Chi-Hun descubrió que So-Hyun toma café solo con leche. Que se preocupa por sus alumnos más que ellos mismos. Que llora con películas tristes y se ríe con comedias tontas. Conocieron a sus familias. La madre de So-Hyun, al principio recelosa, se ablandó al ver la felicidad de su hija. El hermano de Chi-Hun y su esposa los invitaron a una cena familiar, y la velada fue cálida. Yu-Rin se mudó a Busan con su amada y abrió allí su clínica privada. De vez en cuando llamaba a Chi-Hun, y hablaban amistosamente. Todo lo malo quedó atrás. Min-Hun se casó con su colega en primavera. Le envió la invitación a So-Hyun, y ella asistió, sinceramente feliz por él. Se abrazaron, deseándose felicidad. Todo estaba bien. En mayo, exactamente un año después de la reunión de exalumnos, Chi-Hun invitó a So-Hyun a pasear. Llegaron a su antiguo pueblo, a la escuela. ¿Por qué estamos aquí?, preguntó So-Hyun, sorprendida. Ya verás, sonrió Chi-Hun misteriosamente. Recorrieron el patio escolar y llegaron al jardín trasero. Allí, bajo el viejo cerezo, había una pequeña mesa con 2 sillas. Sobre la mesa, velas, flores y una botella de vino. So-Hyun quedó maravillada. Chi-Hun. Él la tomó de la mano y la llevó hasta la mesa. Se sentaron, él sirvió vino en las copas. Hace 20 años, comenzó Chi-Hun, mirándola a los ojos, te perdí. Fue el mayor error de mi vida. No, no un error. Una tragedia. El destino nos separó, pero también nos reunió de nuevo. So-Hyun sintió las lágrimas nublarle la vista. Ha pasado un año desde nuestro reencuentro, continuó Chi-Hun. Un año en el que cada día agradecí al cielo que estés a mi lado. Y no quiero esperar más. No quiero perder ni un segundo más. Se arrodilló, sacó de su bolsillo una pequeña caja y la abrió. Dentro había un anillo simple y delicado, con un pequeño diamante. So-Hyun, su voz temblaba. Cásate conmigo. No perdamos ni un día más. Vivamos juntos el resto de nuestra vida, como debió ser desde el principio. So-Hyun no podía hablar. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero sonreía, amplia, sincera, feliz. Sí, finalmente logró decir. Sí, sí, 1000 veces sí. Chi-Hun colocó el anillo en su dedo y se levantó, abrazándola. Estuvieron bajo el cerezo, aferrados el uno al otro, hasta que las lágrimas se secaron. La boda fue sencilla. Solo los amigos y familiares más cercanos. La ceremonia se celebró allí mismo, en el jardín trasero de la escuela, bajo ese mismo cerezo. Era un cálido día de finales de junio, el cerezo estaba en plena floración, y los pétalos caían al suelo como nieve. So-Hyun llevaba un vestido blanco sencillo, sin velo, con un ramo de flores silvestres. Chi-Hun, un traje claro, sin corbata. No parecían una pareja de más de 40 años, sino adolescentes enamorados. Cuando los declararon marido y mujer y se besaron, todos aplaudieron. Mi-son lloraba, Hyu reía. El hermano de Chi-Hun le palmoteaba la espalda. La madre de So-Hyun secaba sus lágrimas con un pañuelo. Después, hubo un pequeño banquete en el mismo restaurante junto al río donde habían almorzado durante la reunión de exalumnos.
So-Hyun y Chi-Jun se sentaron juntos, tomados de la mano bajo la mesa, sonriéndose mutuamente. ¿Feliz?, susurró Chi-Jun al oído. Locamente, respondió So-Hyun. Por la noche regresaron a Seúl, a su nuevo apartamento, pequeño y acogedor, con vista al parque. Su hogar. So-Hyun se paró junto a la ventana, mirando la ciudad nocturna. Chi-Jun la abrazó por detrás, apoyando su barbilla en su hombro. ¿En qué piensas?, preguntó. En lo largo que ha sido nuestro camino, respondió So-Hyun suavemente. 20 años separados. 2 matrimonios falsos. Tanto dolor, tanta soledad. Pero todo eso nos trajo aquí. A este momento. ¿Te arrepientes de algo? So-Hyun se volvió hacia él y colocó sus manos sobre su pecho. No. Porque todo eso nos hizo quienes somos. Y nos trajo el uno al otro. Tal vez tuvimos que pasar por todo eso para entender cuánto significamos el uno para el otro. Chi-Jun la besó, lento y tierno. Te amo, susurró. Te amaba hace 20 años. Te amo ahora. Te amaré siempre. Yo también te amo, sonrió So-Hyun. Y esta vez nunca nos separaremos. Se quedaron abrazados junto a la ventana hasta que la noche dio paso al amanecer. Les esperaba toda una vida juntos, su vida compartida, que finalmente podían vivir plenamente. 20 años de separación habían terminado. Comenzaba una nueva historia, la historia de 2 personas que se perdieron, se encontraron de nuevo y nunca más se soltarían. Bajo aquel viejo cerezo, donde todo comenzó, donde se prometieron amor a los 17 años y donde se casaron a los 42, yacían pétalos caídos. El viento los levantaba, los giraba en el aire y los alejaba. Lo viejo se iba. Lo nuevo comenzaba. Y era maravilloso.